Pues después de desenterrar esta heroína desconocida, me vino mi editora para contarme de Guastavino. Yo había oído hablar de Guastavino, porque había vivido en Nueva York. A mí me gustan mucho las ostras, nadie es perfecto, y iba a un sitio en Nueva York que se llama The Oyster Bar, que es en la planta baja, digamos, de la estación central, y eso lo había construido Guastavino. Pero, bueno, más allá de la curiosidad de que un español hubiera construido eso, no me llamó la atención más allá de eso. Hasta que me dice mi editora, métete en esto que te puede interesar. Y en efecto, me interesa mucho el tema, pero ahí me topo con lo mismo. Hay mucha información de su carrera, de su parte profesional. Se sabe lo que ha hecho, lo que ha construido, lo que ha aportado a la historia de la arquitectura, sobre todo la arquitectura americana, pero había muy poco de su parte personal. Y de nuevo aquí, yo no me quería inventar el personaje. No es por hacer tal, no quería hacer una novela. A mí no me gusta fabular. Si puedo no fabular, no fabulo. Entonces, llegué hasta donde pude con la documentación que había y a un momento dado, como no había nada personal, lo abandoné. Y escribí mi pecado, que era también otra recuperación de una luminaria, Conchita Montenegro, con aquella historia con Leslie Howard, que al final van a ver a Franco para pedirle a Franco que cambie el estatus de España de país no beligerante a país neutral, porque era lo que le interesaba a Churchill en aquel momento. Porque país no beligerante no permitía que, por ejemplo, los barcos ingleses repostasen combustible en los puertos del norte de España, pero si fuese neutral, sí, cosas como estas. Y, bueno, yo no sé el resultado real de aquella entrevista, pero lo que sí sé es que 2 meses después España cambió el estatus. Entonces, a lo mejor pasó algo. Pero lo que es increíble es que esta historia de amor de una mujer que se enamora de Leslie Howard en Hollywood en el año 30, luego se reencuentran después de la guerra en España, y es ella que le consigue la entrevista con Franco, porque estaba a punto de casarse con Jiménez Arnau. Los Jiménez Arnau se habían criado con Franco, eran casi de la familia. Entonces era todo como muy... porque el embajador inglés no podía acercarse, estaba considerado persona non grata por parte del gobierno de Franco de la época. Una historia muy curiosa, muy peculiar, y que también rescataba pues toda una parte de los españoles en Hollywood y todo esto. Y bueno, pero volviendo a Guastavino, lo paro, escribo mi pecado y luego vuelvo, y un día me fastidiaba no encontrar, fui a ver a una descendiente suya, que se llama Amparo Donderis Guastavino, que es la archivera de Sigüenza. Me voy a verla y digo, oye, Amparo, ¿no tienes documentación de tu familia? ¿No habrá algún sitio donde haya algo? Porque aquí dicen que Guastavino estaba casado con su prima, que tuvo 3 hijos, pero ¿cómo su prima, cuando se divorcian, él se va con el hijo pequeño a América y la madre no se lleva al pequeño? Es que todo parecía que no tenía sentido, lo poco que se sabía de él. Entonces me dice, mira, yo no tengo nada, o lo que tengo ya te lo he dado, pero me acabo de enterar que ha muerto una prima mía de la rama Guastavino, de la rama americana del Guastavino, y el hijo ha heredado los papeles de la familia, o por lo menos unos papeles. Si quieres, ponte en contacto con él, yo te pongo en contacto y vas a verle. Bueno, pues es lo que hice. Fui a ver a este señor en Florida, en el interior de Florida, y me negocia todo un sí, que no me puedo llevar las cartas, pero bueno, digo, pues déjame leerlas, no te voy a pagar si lo que leo luego no... Yo iba muy escéptico, es raro encontrar una cosa así que luego encuentres una mina o una... Y claro, la primera carta que veo es la carta de la amante de Guastavino, que era la criada, había sido contratada como criada, que le dice, no separes a mi Rafaelito, al hijo de mis entrañas, no separes a Rafaelito de mí, por favor, te lo suplico, deja que vuelva conmigo a España. Esa es la primera carta. Y de repente, fue como si se me encendieran todas las luces de una sala, ya lo entendí todo. Claro, Rafaelito era el hijo de la criada, y por eso la otra se había divorciado y se había largado. Claro, este tío era bígamo, y le pillan, le descubren, y se monta... Entonces ya, ahí lo que me encuentro es un novelón, pero es un folletín de televisión, para una serie de televisión de por la tarde, con la amante, con doble vida, luego doble vida en América. Y la mujer era rica, ¿no? La mujer era muy rica, sí. Era muy rica, claro. Y él se casa con su prima hermana, porque su tío era muy rico, y era prima hermana, pero como era adoptada, no era prima hermana de sangre, por eso todo eso cuela. Pero bueno, a la mujer no le interesaba nada las locuras de Guastavino, y Guastavino era un enamorado de su trabajo también, era un
un loco, un perfeccionista en su trabajo, y un personaje muy curioso y muy bueno para un escritor porque era muy contradictorio. Era muy genial en unas cosas y era un caos en otras. O sea, la vida familiar era fatal, con el dinero era fatal, porque claro, él era emprendedor pero no era empresario. Es difícil conocerse a sí mismo. Y estos personajes, pues, ellos querían también triunfar de todas las maneras posibles e inimaginables. Él quería ser como Navarro Arzac, el gran millonario vasco que le ayuda en Nueva York, que era socio del inventor de la luz, coño, de Edison. Y tenía, bueno, el primero que hace los primeros edificios modernos en Nueva York que se parecen a la manera en que vivimos hoy. O sea, crean la manera de vivir de las ciudades modernas, esta gente. Los primeros edificios se llaman los Navarro Flats, que daban a Central Park, eran obra de este vasco, y eran los primeros edificios con telefonía interior, con agua caliente central, con calefacción central, con ascensor, todo esto en 1890, ¿no? Cuando estaba, claro, Guastavino va ahí, va al lugar donde se hace Nueva York. Y él quiere participar en ello. Le cuesta entender que él es emprendedor, que no es empresario, porque cada vez que intenta hacer la fastidia. No sabe manejarse con el dinero, se enamora de lo suyo, porque es un poco artista también. Es una mezcla entre ingeniero, arquitecto y escultor y artista. Pero desde luego lo que no es un hombre de negocios. Pero eso él tarda en descubrirlo, pero lo acabará descubriendo y le costará mucho. Bueno, el caso es que descubro estas cartas, entonces empiezo a leer estas cartas, hago el deal con el tipo rápidamente, me fotografío todo este tinglado de cartas y hay unas 100 cartas. Y claro, estas 100 cartas contaban toda la historia. Ahora sí tenía el libro. Ahora sí podía contar el libro que yo quería contar, que era la historia de verdad de los Rafaeles Guastavino, porque primero me doy cuenta que son dos. Era un nombre, pero dos personas, Rafael Guastavino. Eso ya, literariamente, ya es interesante. Ahí tenía que haber conflicto entre el padre y el hijo. Claro, el padre se lleva a este niño de 10 años con ese pensamiento un poco medieval que en la época, pues tú querías reproducir lo tuyo en la generación siguiente, ¿no? Tú le traspasabas lo que tú sabías, ¿no? Entonces hace de él un grandísimo arquitecto, pero más grande que él. Entonces a un momento dado, o sea, cuando llega a América y el niño tiene 12 años, aprende inglés el niño, él nunca lo aprenderá. Se lleva al niño a todas las reuniones con los grandes arquitectos, con el departamento de urbanismo de la Municipalidad de Nueva York. El niño es quien habla, el niño es la voz del padre. Y este padre trata a este niño como un adulto. Curiosamente, cuando el niño tiene 30 años y es un grandísimo arquitecto, el padre lo trata como un niño y le niega $2.000 para hacer no sé qué, le niega un dinero para comprarse una casa y que se independice, porque tiene miedo que se le vaya y tiene esa rivalidad profesional. Yo esa historia, entonces, ahí sí que ya me enamoré de la historia, porque ya no era solo un tipo formidable, y ahí también descubrí una cosa que no sabía yo al principio. Yo pensé que había sido un gran arquitecto por lo que ha hecho. La lista de los Guastavino abarca 1000 obras en Estados Unidos, más otras en México, hasta en el Parlamento de la India. El otro día descubrí que la bóveda es de Guastavino. El otro día fui a Washington y ahí veo también el resto de Guastavino en el Museo de Historia Natural de Washington y luego en el Capitolio. O sea, están por todas partes Guastavino. Y aquí es totalmente desconocido. Absolutamente nadie lo conoce. Ni siquiera los arquitectos españoles sabían quién era Guastavino. Ahí lo rescata Jackie Kennedy del olvido. ¿Por qué? Porque Guastavino hizo la estación más bonita que se ha hecho jamás, que era Pennsylvania Station. No la nueva, sino la que derribaron en el año 63. Eso era un prodigio de cristal, hierro forjado, lo llamaban la Catedral del Transporte, era una belleza. Y de hecho, si lo googleáis, lo veréis las fotos, maravilloso. Pues lo tiraron porque en Nueva York son así, lo tiran todo. Entonces Jackie Kennedy encabeza un movimiento ciudadano contra el derribo de esta joya arquitectónica. No consigue, pero en el proceso empiezan a ver quién ha hecho esto y ahí se redescubre a Guastavino. Y entonces las universidades de arquitectura de la costa este empiezan a reivindicarlo y empieza a haber gente ya que empieza a estudiarlo. Esto unido a que un profesor de historia de la arquitectura va a hacer un reportaje sobre la fábrica que tenían de ladrillos en Woburn, en Massachusetts, y llega el día
en que han tirado toda la documentación de esa fábrica en un container, y él pide permiso, ¿me puedo llevar el container? Se lleva todo el container, y era toda la historia, todos los planos, toda la historia de lo que habían hecho los Guastavino. Y ese container, toda esta documentación está ahora en la librería Avery, que es la librería de la Columbia University en Nueva York. Es enorme el departamento dedicado a Guastavino allí. Pero volvemos a lo mismo, ahí era solo documentación profesional, estaban los planos, los dibujos, tal, todo, pero nada personal. Y a mí me interesa, como novelista, lo personal. Yo quería, como siempre, procuro en mis libros contar por dentro lo que los historiadores quizá podrían contar por fuera. Pero yo quiero contarlo por dentro con la técnica literaria, porque es la manera, yo creo, en que un lector se puede identificar con sus personajes. No sé si eso os ha pasado, pero si leéis una buena novela histórica, estáis viviendo en esa época. No queréis que se acabe. A lo mejor un Posteguillo, o Robert Graves, o yo qué sé, o cualquier gran novela histórica. La novela histórica es un invento para viajar en el tiempo, pero maravilloso, no hay otro igual. Además no te mareas, no hay aceleración, no lees tranquilamente en tu casa, y estás realmente... Pero eso te lo permite la literatura. Un libro de historia puro y duro no te lleva a eso, porque el libro de historia tiene que mantener, precisamente porque es la historia, una serie de reglas que no te permiten ese acercamiento, digamos, ese salto que es donde yo meto la ficción, aunque procuro siempre que esté basada en soporte documental. Entonces lo que descubro de Guastavino es que, de los Guastavino, es que no solo han hecho cosas muy bonitas, sino es que han marcado tendencia. Es que han marcado todo el estilo de la construcción pública norteamericana de finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque le han salido imitadores. Y todavía hoy se descubren imitaciones de Guastavino. Hace poco se descubrió una, el Museo de Ciencias Naturales de Filadelfia. De repente descubren que es un Guastavino porque tenía unas bóvedas parecidas y recubierto de unos azulejos. Hay una revista de arquitectura que lo publica como Guastavino. Inmediatamente entran los expertos de Guastavino, que yo he conocido, porque me los he entrevistado mucho, que están en Boston, y no era un Guastavino. ¿Por qué? Porque al quitar los azulejos se dieron cuenta que la estructura era de hormigón armado, entonces no podía ser Guastavino. Era un imitador de Guastavino. Es que muchas de las estaciones de aquella época, de las estaciones, porque hicieron de todo, colegios, estaciones, municipalidades, paraninfos, catedrales, iglesias, muchas tenían el estilo Guastavino, que es muy reconocible, ¿no? En el libro he publicado yo unas fotos donde se puede un poco descubrir el estilo Guastavino. Entonces, claro, ya había dos temas muy interesantes para mí. Que primero, que ya no era una historia de amor como las que había hecho antes, era una historia de padre e hijo, que eso me apetecía contarlo. ¿Por qué? Porque yo podía perfectamente ponerme en las pantuflas de Guastavino hijo, porque yo he trabajado con mi tío Dominique. Yo sé lo que es trabajar con alguien que en total desequilibrio. Dominique era muy conocido y me metió a mí allí, un poco como Guastavino pudo hacer con su hijo, ¿no? Dominique tenía un carácter tremendo y Guastavino también. Había que lidiar con esto. Y entonces yo pude imaginarme, hay algo que me removió por dentro, y pude imaginarme lo que podía haber sido este tándem, ¿no? De quererse mucho y al mismo tiempo mucha bronca. Porque claro, cuando no estás de acuerdo profesionalmente sobre un tema, yo con Dominique tenía mis discusiones, pero la verdad es que el recuerdo que yo tengo de haber trabajado con él es maravilloso. Yo el libro de Era medianoche en Bhopal, ¿por qué? Porque primero, cuando escribes un libro a dos, es mucho mejor que escribirlo solo, porque solo estás muy solo. En esta profesión es una soledad tremenda. Si estás a dos, pues tienes a alguien para poder compartir, para poder hablar del libro. O sea, el camino es mucho más fácil. Y luego compartirlo con Dominique, pues la verdad es que yo guardo un recuerdo maravilloso, porque una vez que te pones de acuerdo en el criterio, y el criterio es la eficacia de la historia, no te puedes enamorar de lo tuyo. Porque claro, uno tiene tendencia a enamorarse de lo que descubre, de su investigación, porque si te ha costado un montón de trabajo, de peligro y de viajes, ir, yo qué sé, a una aldea amazónica, entrevistar un líder, un pistolero, pues luego lo quieres poner, pues que a lo mejor en la historia no cabe ese pistolero. Entonces ahí es cuando es más difícil quitar que poner, yo creo, cuando se escribe, mucho más difícil. Porque poner acabas acumulando, pero es más fácil
Realmente ser Marie Kondo es más fácil, es más difícil ser Marie Kondo que Diógenes. Y eso sirve para la vida común y para las historias y para los libros y para la literatura también. Y claro, ellos lo que hicieron fue marcar estilo. Y volvemos a lo de antes, como con Zendal, que este señor sea tan desconocido, pues parece raro, ¿no? Estamos en lo mismo, una sociedad que no cuida la gente que es más conocida en Estados Unidos. Hoy en Nueva York, el Museo de la Ciudad de Nueva York y la Municipalidad de Nueva York editan un panfleto que te dan gratis, que se llama New York's Guastavino, y tienes 15 páginas de itinerarios para ver la obra de Guastavino. Con todas las calles por donde puedas ir, tienes 15 páginas de itinerarios. Eso es Nueva York, hoy en día. Y aquí seguimos sin saber quién es. Yo intento que le pongan una calle digna en Valencia, les da igual, porque él nació en el centro de Valencia. Él transpuso la belleza de las cúpulas. Valencia era la ciudad con más cúpulas de Europa. Valencia era una belleza, todavía queda la belleza del centro de Valencia. Es una ciudad muy bonita, un poco bajo, undervalued, quiero yo, ¿cómo se llama? Sí, no está infravalorada, exacto. Y él se enamoró de esas cúpulas, que eran las cúpulas donde la iglesia del colegio, donde iba, y esa belleza las traspuso, la adaptó, la modificó, la mejoró y se la llevó a América. Y es la misma, si tú ves Valencia y luego ves Guastavino en Estados Unidos, te das cuenta de que era lo mismo, de que él se llevó esa técnica que era además un arte para allá, y le funcionó, al precio de muchísimos, como os podéis imaginar, muchísimos problemas, muchísimos disgustos, mucho de todo, ¿no? Pero bueno, si uno que le gusta escribir aprovecha para hacer algo útil, que es rescatar estos héroes moribundos o medio muertos, pues yo creo que tanto mejor, ¿no? Yo siempre he pensado que es una profesión que a mí me gusta porque también es un tópico decir que se puede cambiar el mundo contando historias. Yo no creo que las historias sirvan para cambiar el mundo, y tampoco creo que los libros tengan influencia alguna, y menos hoy en día, para cambiar lo que sea. Pero sí hay una experiencia que tuve con mi tío Dominique que para mí hizo que me enamorase todavía más de mi trabajo. Nosotros hicimos Era medianoche en Bhopal, que era un libro que contaba una tragedia terrible. Yo estuve 7 meses en Bhopal, me sirvió para conocer Ben la India, realmente, entrevistando a las víctimas que se me echaban a llorar, que no entendían por qué de repente su vida había quedado destrozada y nadie les había pedido perdón ni nada. Bueno, fue duro ese trabajo, pero bueno, al final hicimos el libro funcionó muy bien, y con el dinero pensamos que había que devolverle el dinero a las víctimas, porque era la historia de ellos, y hicimos una clínica en el barrio Chabolas, adjunto a la fábrica, que se llamaba la Sambhavna Trust, Sambhavna Clinic, y la lleva un héroe del libro, que es un personaje que yo hice muy amigo de él, que es el que se quedó allí con las víctimas durante todos estos años. Bueno, pues cuando la inauguramos esa clínica, que era algo concreto, era un edificio auténtico, que funcionaba todo, había enfermeras, había médicos, había pacientes que llegaban, además los más pobres, que eran tratados gratuitamente. Esa clínica se convirtió luego un poco en un modelo de clínica para luchar contra estos envenenamientos de los que no se sabe mucho, de los que no hay mucha ciencia médica. Fue una satisfacción enorme, porque ahí te das cuenta que con un bolígrafo y un pequeño ordenador hoy en día, pues quizá no puedas cambiar el mundo, pero oye, puedes hacer una institución que hoy, 25 años después, porque el libro salió hace 22 años, sigue ahí, sigue curando a gente. Y ya no estoy yo dando, porque ya no tengo yo derechos de autor para alimentar eso, pero ya hay fondos ingleses, hay Minamata, también están dando dinero, los del fondo de Minamata, que fue un envenenamiento en Japón. Quiero decir que ahí te das cuenta que a lo mejor no te cambia el mundo, pero sí puedes realmente con un libro contribuir de una manera concreta a mejorar la vida de la gente. Y eso para mí fue un boost, como se dice, muy grande para continuar desempeñando mi trabajo. Y bueno, yo lo intenté al principio con Senderos de Libertad, que era, claro, cuando uno es joven pues tenía esa cosa, fondo contenido social y medioambiental,
Pero como yo he contado el mundo en estos últimos 30 años, he contado el mundo que me ha tocado vivir. Y por eso yo creo que hay algunos libros míos que se siguen reeditando, no pasan de moda porque es el mundo que nos toca. Las montañas de Buda, que es la historia del genocidio en el Tíbet, pues ahora es el genocidio con los uigures, pero es lo mismo. O sea, China no ha cambiado, es un gran peligro, lo era hace 20 años, 30 años y lo sigue siendo cada vez más, y lo va a seguir siendo cada vez más. El problema de Senderos de Libertad, que era el problema del calentamiento global, bueno, en este caso de la destrucción de las selvas amazónicas, contados desde los personajes que lo sufren y que lo viven, pues tampoco ha pasado gran cosa, sigue igual. Y la violencia en la Amazonía sigue igual. Cuando no hay un mes que no muera un líder medioambiental en Brasil, en Costa Rica. ¿Conociste a la viuda de Chico Mendes? Sí, claro, conocía a todos, sí. Te quiero decir que, bueno, pues si puedes hacer algo para poner el foco, digamos, en esas historias que son las que marcan el dilema en el que la humanidad se encuentra en el siglo XXI. ¿No? Y hoy está clarísimo que está entre autocracia y democracia, y estamos, por eso me interesó tanto lo que contaron en la presentación de tu libro, ¿no? Claro que hay que defender las instituciones, hay que defender la libertad, pero día a día, y la democracia, porque si no te la derrumban, te la machacan. Bueno, los libros es una manera de hacerlo también, ¿no? Cada uno. Pero bueno, sí, claro, me decía el otro día en Palma, que tuve una presentación también, que sí, que yo había escrito que era un autor un poco excéntrico. Es verdad, yo no he escrito ningún libro, pues no he escrito la historia de Roldán, o no he escrito estos temas que me pedían hacer y tal, nunca me ha interesado. También es verdad que tampoco he querido yo meterme en jardines que ya han estado muy trillados. Siempre quieres buscar historias de personajes que no sean muy conocidos, pero que sí tengan un ángulo interesante que se les pueda sacar punta. Gracias a vosotros.